Buenas tardes, doctora. El día de hoy en nuestro grupo presentará los fundamentos físicos de la audiometría. Primeramente debemos saber qué es el sonido. Es una vibración que viaja a través de un medio que puede ser el aire, el agua o sólidos. Este viaja en forma de ondas mecánicas que pueden ser detectadas por el oído humano u otros sistemas auditivos. Siguiente. Ahora vamos a hablar de sus propiedades. Primero tenemos la frecuencia, que se refiere al número de oscilaciones que realiza una onda sonora por segundo y este se mide en hercios. La amplitud se relaciona directamente con la intensidad o el volumen del sonido. La longitud de onda, que es la distancia de una cresta a la siguiente cresta y se mide en metros y está relacionada inversamente con la frecuencia. Hablaremos de las diferencias entre el sonido y el ruido. El sonido se refiere a una onda acústica organizada con un patrón claro, con una frecuencia definida y una amplitud controlada. Un ejemplo de esto sería la música, el habla o los sonidos naturales. La segunda sería la percepción subjetiva. Usualmente se percibe como algo agradable, útil, neutro. Por ejemplo, el escuchar música. El sonido como función tiene la de informar y un impacto en la salud no vendría a ser dañino. El ruido, por el contrario, es una onda acústica desorganizada con variaciones aleatorias de frecuencia y amplitud. No sigue un patrón regular y suele percibirse como algo caótico. Un ejemplo de ello sería el ruido del tráfico o el zumbido de una máquina. Como percepción subjetiva, usualmente es como algo ruidoso, molesto e indeseado. Como funcional, es una interferencia. Y como impacto en la salud, la exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede tener efectos negativos en la salud, incluyendo estrés, fatiga auditiva y pérdida de la audición. Continuamos con la estructura del oído. Este consta de tres partes: el oído externo, medio e interno. El oído externo tiene el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y el tímpano. El oído medio, la cavidad timpánica, la cadena de huesecillos, que serían tres: el martillo, el yunque y el estribo, y por último la trompa de falopio. En el oído interno encontramos la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares y el nervio auditivo. Continuando con los mecanismos de percepción de sonido, el pabellón auricular recogerá las ondas sonoras y las dirigirá hacia el conducto auditivo externo, donde llegarán al tímpano haciéndolo vibrar, y estas vibraciones se transmitirán a través de los huesecillos del oído medio, llegando a la cóclea, donde las vibraciones moverán el líquido como la perilinfa o la endolinfa, activando las células ciliadas que convertirán el movimiento en impulsos eléctricos. Finalmente, estos viajarán por el nervio auditivo interno hasta el cerebro, donde se interpretarán como sonido. Ahora hablaremos sobre los tipos de audiometría. Encontramos tres tipos: la audiometría tonal y verbal, o la logometría, y el campo libre. En el caso de la primera, esta mide el umbral auditivo de una persona en cuanto a cuánto puede escuchar en diferentes frecuencias, ya sean graves, medias o agudas. En el segundo tipo de audiometría encontramos que la persona evalúa la capacidad de entender el lenguaje hablado, y esta se puede presentar ya sea en palabras o frases, y el paciente debe de repetir lo que escucha. Mientras que la última audiometría, este se realiza en una habitación insonorizada, sin audífonos, y donde el paciente escucha los sonidos a través de los altavoces. Esto viene a ser útil para evaluar la audición de personas que usan audífonos o implantes cocleares. Seguimos con la conducción del sonido. Bueno, hay dos: conducción aérea y conducción ósea. Conducción aérea es el mecanismo principal por el cual escuchamos sonidos en la vida diaria, y conducción ósea es la conducción, o sea, es una forma secundaria de transmisión del sonido que se utiliza los huesos del cráneo como medio conductor. Los equipos y tecnología en audiometría. La audiometría es una prueba que evalúa la capacidad auditiva de una persona. Para realizar esta prueba haremos uso de diversos equipos y tecnologías, como los audiómetros, que son dispositivos capaces de generar tonos de diferentes frecuencias e intensidades; los auriculares, que es el medio por el cual vamos a transmitir estos sonidos o tonos; las cabinas acústicas, que es el lugar donde se va a realizar la prueba, ya que son aisladas e insonorizadas; las autoemisiones acústicas, que son equipos que miden las respuestas del oído interno a sonidos, que son útiles para detectar problemas auditivos en recién nacidos y niños; la timpanometría, que son dispositivos que evalúan la movilidad del tímpano y la función de la cadena auricular al variar la presión del aire en el oído; y el software de análisis, que son programas que nos ayudarán a interpretar los resultados. Siguiente. Ok, continuaré hablando sobre las curvas de audición. Aquí podemos ver el umbral auditivo normal, que sería de 20 a 120 decibeles. En el audiograma podemos identificar el oído derecho y el oído izquierdo. En el oído derecho, a comparación del oído izquierdo, vamos a ver que tiene una mejor audición y una audición disminuida en lo que es el oído izquierdo. Factores
que afectan la audición. Factores físicos como la edad, la pérdida de audición relacionada con la edad llamada presbiacusia y exposición a ruidos fuertes. Factores genéticos como la herencia y sordera congénita que ocurre en algunos bebés desde el nacimiento debido a causas genéticas. Factores ambientales como la exposición a toxinas y contaminantes como el plomo o el mercurio. Y por último, factores relacionados con la salud, enfermedades sistémicas, condiciones como la diabetes o la hipertensión y infecciones del oído. Importancia de las normativas internacionales para la práctica biométrica se enfocan en asegurar la calidad, precisión y estandarización de las pruebas. Su importancia es la calidad y precisión en la estandarización, seguridad, cumplimiento legal. Es importante destacar que las normativas internacionales para la práctica biométrica son un conjunto de directrices y estándares que buscan asegurar la calidad y la seguridad de la audición. Errores comunes durante la audiometría. Vamos a hablar primero de errores del examinador, en donde encontramos el enmascaramiento que va a evitar que el oído no evaluado influya en los resultados, especialmente cuando va a haber diferencias entre ambos oídos. También está la colocación incorrecta de los transductores, que se refiere a los auriculares y al vibrador. En errores del paciente encontramos la inexperiencia en la prueba, que va a haber pacientes que no van a saber cómo deben responder a esta prueba. Y también a la fatiga, que se va a dar mayormente en mayores de edad y en niños. Errores del audiómetro encontramos a los defectos de equipo y a la falta de calibración, que pueden afectar en los tonos emitidos que correspondan a los niveles de frecuencia e intensidad correctos. Y el entorno del examen, que vamos a ver a la insonorización adecuada del recinto, ya que debe darse en una cabina sin ruido, y en las distracciones, que pueden estar las luces, la ventilación ruidosa y que pueden hacer que el paciente pierda la concentración.